bienvenidos otra vez a mi canal. Como siempre, perdón por tardarme tanto en subir video, pero pues he tenido muchísimas cosas que hacer. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, como siempre, aquí les dejo mi Instagram, porque ya saben que siempre estoy ahí, soy muy adicta, entonces ahí me pueden mandar mensaje fácilmente. Y bueno, primero esperemos que este video esté monetizado. En teoría debería de, pero bueno. En esta ocasión vamos a hablar sobre un caso sin resolver, en realidad es como un misterio, y es sobre las cartas de siempre quiero decir Circle Waves como la banda, pero no, Circleville. Entonces, bueno, es sobre las cartas de Circleville. Para empezar, Circleville, Ohio está como a 40 kilómetros de Columbus, Ohio. Tiene una población de alrededor 13,000 personas, así que es un pueblo bastante pequeño, bastante silencioso, tranquilo. Nunca pasa nada, de esos típicos pueblos donde nunca pasa nada y luego pasan este tipo de cosas. No hay muchas personas como externas, no hay muchos visitantes, entonces todo normal. Pero en 1976 las personas comenzaron a recibir unas cartas bastante extrañas y provenían de una fuente anónima. No contenían una dirección de remitente, sin embargo muchas estaban posteadas en Columbus o ahí mismo en Circleville. Mucha gente recibió estas cartas, pero nos vamos a concentrar en un caso en específico. Aunque les digo, se las mandaban como a toda la gente del pueblo, incluso a políticos, y las cartas decían saber secretos de las personas que las recibían. Eran bastante amenazantes, contenían cosas muy raras y simplemente daban mucho miedo. Ahora, quien sea que estaba escribiendo estas cartas también mencionaba el I'm watching you o te estoy viendo. Así que obviamente si recibías la carta y veías eso, pues te quedabas súper asustado. Y bueno, las cartas eran mayormente escritas a mano, pero había unas que también estaban escritas como en máquina de escribir. Las que estaban escritas a mano tenían una letra como bastante cuadrada, hasta eso era como una letra bonita, por así decirlo, y todo estaba escrito en mayúsculas. Pero también había otras cartas que tenían una letra nada similar a esta letra cuadrada, lo cual hizo que las personas pensaran que a lo mejor había más de una persona involucrada en esto de escribir y mandar las cartas, o que era una sola persona y adrede cambiaba su tipo de letra como para despistar a las personas. Ahora, algo importante es que literalmente había miles de cartas, miles, pero solo hay pocas de las cuales podemos tener acceso al contenido. Una de las primeras personas en recibir las cartas fue una conductora de camión escolar llamada Mary Gillespie. El autor de la carta menciona en esta cómo había estado observando a Mary ya por bastante tiempo y también que sabía que tenía un esposo e hijos. También le mencionó que su casa estaba siendo observada a todo momento y también decían que sabían que Mary le estaba siendo infiel a su esposo con el superintendente de la escuela en la que ella trabajaba, llamado Gordon Macy. Ahora, quien sea que haya escrito la carta definitivamente estaba muy molesto por esta infidelidad, entonces le escribió que tenía que admitir sobre esto que estaba sucediendo. Y Mary recibió bastantes cartas, no fue así como que cosa de una sola vez. Y la mayoría de las cartas hablaban precisamente sobre su amorío y cómo ella tenía que admitirlo. Así que cada vez que llegaba una carta, Mary simplemente la ignoraba como si nunca hubiera llegado y la escondía, no le dio mucha importancia. Y la verdad es que estaba haciendo un muy buen trabajo manteniendo las cartas en secreto hasta que llegó una carta que iba dirigida a su esposo Ron, diciendo básicamente lo mismo, que su esposa le estaba siendo infiel y que ahora era su responsabilidad exponer a Mary o si no, lo iban a matar. Ahora, cuando Ron le dijo a Mary le dijo que ella no tenía ni idea de qué estaba hablando, que obviamente no le estaba siendo infiel y que no sabía de dónde estaban proviniendo estas cartas. Por las siguientes semanas, Mary y Ron decidieron esconder las cartas y simplemente hacer como si nada estuviera pasando. Sin embargo, esta infidelidad se empezó a volver como un chisme en el pueblo y llegó a un punto donde ya era imposible evitar esto. Ya no lo podían seguir ignorando, así que 2 semanas después recibieron otra carta y esta vez la carta decía: Gillespie, has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Admite la verdad
e infórmale a la mesa directiva escolar. Si no, yo lo transmitiré en pósters, señalamientos y panorámicos hasta que la verdad salga. Mary y Ron pensaron que tal vez era alguien de su propia familia o amigos o conocidos, así que hicieron como una pequeña reunión con la familia, nada más como para ver más o menos quién podría ser, como para sacarle la sopa a las personas y así como que low key discutir de este tipo de cartas que estaban llegando, y eventualmente concluyeron con que sí era uno de los familiares. Decidieron como que escribirle una carta a este familiar diciéndole que ya sabían la verdad, que se detuviera, y le enviaron esa carta y las cartas sí pararon, pero por cierto tiempo, hasta agosto 19 de 1977. Mary de hecho estaba de viaje cuando Ron recibió una llamada a su casa. Según los hijos de Ron estaba bastante molesto con quien sea que estaba al otro lado de la línea, y a la fecha no se sabe quién es esta persona con la que estaba platicando. Pero mientras estaba en la llamada hubo un punto donde se enojó tanto que agarró una pistola y salió de su casa. Pero antes de salir de la casa le dijo a sus hijos: voy a confrontar a la persona que está escribiendo las cartas. Sin embargo, no mucho tiempo después de esto, Ron chocó contra un árbol, chocó su auto contra un árbol y fue encontrado muerto en la escena. Ahora, en la escena, la policía notó que una bala había sido disparada de la pistola de Ron, pero nunca pudieron descifrar dónde estaba la bala o dónde se había disparado o a quién se le había disparado. Entonces, digo, es posible que haya disparado la pistola días antes o simplemente en otra fecha y que la pistola no estuviera completamente cargada. Así que en realidad no se sabe con exactitud si disparó la pistola ese mismo día. Cuando llevaron el cuerpo de Ron al hospital para analizarlo, notaron algo bastante extraño. Y es que su nivel de alcohol en la sangre era 1.5 veces más de el límite legal. Pero Ron no era alcohólico, ni siquiera era una persona que acostumbraba tomar. Entonces todos sus conocidos pensaron que esto era súper raro, era como un comportamiento muy inusual de Ron, no tenía mucho sentido. O sea, el ponerse borracho y luego salir a manejar no era algo común, no es algo que él hubiera hecho. Pero bueno, digo, a pesar de que Ron le dijo a sus hijos que iba a ir a confrontar al autor de las cartas, en realidad no hay forma de comprobar que la persona en el teléfono era verdaderamente el autor y que sí iba a ir con él. Entonces todo está muy vago. Así que solo concluyeron con que había sido un trágico accidente. Pero esto no detuvo las cartas. Las cartas seguían llegando y seguían amenazando a Mary con la infidelidad. Finalmente, Mary decidió salir a confesar y dijo que sí estaba teniendo un amorío con Gordon, el superintendente, pero que ella no había empezado el amorío hasta después de que las cartas empezaron a llegar, lo cual no tiene nada de sentido. O sea, si te están acusando de algo y no lo estás haciendo, ¿por qué luego lo empezarías a hacer? No tiene nada de sentido, la verdad. Pero bueno, parece que sí estaba teniendo este amorío y pues quien sea que estuviera escribiendo las cartas estaba en lo correcto y lo sabía. Mucha gente pensó que ella prácticamente intentó confesar para que las cartas pararan, pero pues no lo hicieron. El 7 de febrero de 1983, Mary estaba haciendo su ruta normal con el autobús para dejar a los niños en la escuela, cuando vio una señal adherida a un poste y la señal decía algo amenazante contra su hija. Así que Mary se asustó bastante, detuvo el camión, se estacionó, se bajó y agarró la señal. Pero cuando la estaba quitando, se percató de que en un poste cercano había como una caja amarrada en el poste. Así que tomó esta señal, tomó la caja y se las llevó consigo al autobús. Terminó de dejar a los niños en la escuela y luego se fue a su casa para poder abrir la caja tranquilamente. Ahora, cuando la abrió, adentro de la caja había una pistola y un hilo estaba atado al gatillo. Entonces, todo estaba hecho más o menos de cierta forma para que si ella hacía un movimiento, se agarraba la pistola o algo por el estilo, obviamente que la pistola se disparara. Pero bueno, Mary no estaba segura si la pistola era real o falsa, entonces decidió nada más como agarrar todo y llevárselo con la policía. La policía fue a investigar el área en donde se encontró la caja, pero no pudieron encontrar absolutamente nada. Encontraron una huella de zapato, pero no pudieron identificar a quién pertenecía y ni siquiera estaban seguros si
esta huella tenía algo que ver con la caja y la señal. Ahora, la persona que hizo esto intentó quitarle el número de serie a la pistola, intentó como raspárselo, pero con el análisis de laboratorio pudieron recuperar estos números y con ese número pues rastrearla a su dueño. El número del arma hizo match con una persona llamada Paul y Paul resultó ser el cuñado de Ron, pero Paul dijo que él era inocente y que de hecho la pistola llevaba desaparecida de su garage ya por bastante tiempo. La policía decidió hacer como un test de escritura con Paul y comparar la letra con las de las cartas. Después de esto concluyeron con que la escritura era lo suficientemente similar y concluyeron con que sí era el asesino y lo arrestaron con cargos. Esto fue en octubre de 1983. Uno de los policías dijo que Paul admitió haber escrito al menos 50 de las cartas. Sin embargo, Paul lo negó y dijo que la policía simplemente estaba creando rumores de él, porque si él verdaderamente dijo eso, debía de haber como un documento oficial o una grabación o algo que respaldase el hecho de que él había dicho esto, y obviamente no había nada más que la palabra de la policía. Y bueno, las huellas de Paul no se encontraron en ninguna parte, ni en el poste, ni en la pistola, ni en las cartas, absolutamente en nada. Y la huella del zapato ni siquiera era cerca al tamaño de pie de Paul. En casa de Paul no pudieron encontrar ninguna evidencia y aún así Paul fue encontrado como culpable y le dieron 25 años en prisión, a pesar de que la mayoría de la evidencia mostraba que no era él. Y bueno, Paul estuvo en prisión hasta 1994 y siguió firme con su postura de ser inocente hasta junio del 2012, que fue cuando falleció. Durante los 10 años que Paul estuvo preso, las cartas no pararon. Incluso le llegaron cartas al sheriff y a Paul adentro de la prisión. Una de las cartas para Paul decía: ahora, ¿cuándo vas a creer que no saldrás de aquí? Te lo dije hace 2 años. Cuando les tendemos una trampa, se quedan en la trampa. ¿Qué, no pones nada de atención? Y mucha gente cree que Paul se estaba escribiendo las cartas como para él mismo adentro de la cárcel, lo cual no es posible. Primero, cuando estás en la cárcel, tienes cero privacidad y alguien está checando cada cosa que entra y sale en cuestión de correo. Es más, hasta pusieron a Paul en confinamiento solitario para ver si de esta forma las cartas paraban, y no pararon. Incluso le hicieron un test con el polígrafo, que es el detector de mentiras, a Paul, y literalmente le dijeron: tú estás escribiendo las cartas. Contestó no y pasó el test. Entonces fue aquí cuando la policía empezó a pensar, ok, a lo mejor Paul no es el responsable y lo estamos teniendo aquí sentado en la cárcel sin razón alguna, haciendo nada. Y bueno, para cuando Paul salió de la prisión en 1994, las cartas prácticamente pararon y nadie ha podido saber nada sobre las cartas aún. Pero un periodista llamado Martin Yant pasó mucho tiempo investigando este caso e incluso hizo un descubrimiento que de hecho no se incluyó en el juicio original. Y bueno, él descubrió que Mary le dijo al sheriff que cuando ella estaba haciendo su ruta normal en el autobús, el día que ella se encontró la caja y todo esto, 20 minutos antes de haberse encontrado esos objetos, en una intersección había un coche y era un El Camino amarillo y estaba estacionado ahí. Y Mary descubrió que había un hombre cerca del coche como de cabello arenoso y era un hombre bastante grande y estaba haciendo nada. Nada más estaba ahí, existiendo. Ella dijo que pensó que era muy raro porque cuando ella pasó, el hombre inmediatamente como que se paró, le dio la espalda y hizo como si quisiera orinar, pero se notó más bien como si quisiera evitar el contacto con Mary, como si el hombre no quisiera ser identificado. Y lo interesante es que una vez que Martin publicó sus teorías sobre el coche del camino y todo esto, él mismo empezó a recibir cartas y amenazas. Así que años después de que no había nada de cartas, empezaron a surgir otra vez. Ahora, no se sabe si las cartas fueron escritas por el autor original o por un copycat, pero la carta decía que había más trampas que la gente no había descubierto, así como la caja con la pistola. Y la policía igual no pudo saber nada, no pudo saber de dónde provenían estas cartas o siquiera si estaban conectadas con las cartas originales. Ahora, en 1990, el show de Unsolved Mysteries
decidió hacer un episodio sobre este caso. Y antes de lanzar el episodio, ellos mismos recibieron cartas. En cuanto a las teorías, mucha gente cree que la primera tanda de cartas fueron escritas por un conductor de autobús llamado David Langberry. Y David trabajaba con Mary y supuestamente tenía cierto interés amoroso en ella, pero obviamente no era recíproco. Y en 1999, David de hecho fue fugitivo por violar a una niña pequeña y en el intento de huir de la policía se suicidó. Entonces era una persona así como que bastante sketchy, pero quién sabe, simplemente son las teorías. Otros creen que fue el hijo del superintendente. Su hijo se llamaba William y muchas de las cartas finalizaban con una W. Estaban firmadas con una W. ¿Tiene un poco de sentido? O creen que podría ser la ex esposa de Paul, o sea, la hermana de Ron. Y la gente cree que de hecho el hombre que estaba en el camino es el novio. Y esta teoría de hecho es la que cree Paul y Martin, que es lo que verdaderamente sucedió. Porque Karen era la única que sabía dónde escondía la pistola Paul, en el garage, y cuando Paul fue a prisión ella recuperó la custodia de sus hijos y la casa, que pues obviamente los había perdido en el divorcio. Entonces bueno, creo que eso es prácticamente todo. La verdad es que no se sabe nada de las cartas, lo cual se me hace muy raro. Debe de ser una persona bastante inteligente si no pudieron encontrar lo más mínimo en las cartas. Pero díganme ustedes qué piensan, qué creen que fue lo que pasó. Denle like si les gustó, coméntenme algo. Ya saben que les contesto un poquito tarde, pero les contesto. Y nos vemos para otro video. Bye.